Nadab y Abiú eran sacerdotes, hijos de Aarón, el sumo sacerdote de Israel, a quien Dios personalmente había elegido para el cargo. Junto con Moisés, Aarón había dirigido al pueblo de Israel por el desierto. Es decir, si alguien tenía una relación estrecha con Dios, esos eran Moisés y Aarón. Ante esa relación que había, lo menos que uno esperaría era algo de condescendencia por parte de Dios al tratar con los hijos de Aarón. Pero no fue así. Por una transgresión en el altar, Dios reaccionó rápida y violentamente, matándolos en ese mismo instante. Vamos a analizar la situación. Nadab y Abiú habían cometido una falta. Pero Nadab y Abiú no habían profanado el altar con prostitutas, ni habían ofrecido seres humanos a Moloc en el altar, como muchos siglos después sí hicieron sacerdotes de Israel. Todo lo que hicieron, toda la falta de Nadab y de Abiú fue ofrecer fuego extraño, dice la Biblia. Y cuando la Biblia menciona fuego extraño, se refiere a que dicho fuego fue preparado con ingredientes distintos a los que Dios había establecido. Y ciertamente era una falta de parte de ellos. Una falta que desde nuestro punto de vista humano ameritaba, por su gravedad, a lo mejor una amonestación, a lo mejor un regaño, a lo mejor una suspensión, decir, bueno, por 6 meses tú no vas a poder oficiar en el altar. Pero matarlos por ofrecer fuego extraño, pues así fue. Dios hizo un juicio sumario. Un juicio sumario es el que en el mismo momento se juzga, se condena y se ejecuta. ¿Y eso fue lo que hizo Dios? Juzgó, condenó y ejecutó a Nadab y Abiú en ese momento. Otro caso que debemos analizar es el caso Usa. Usa con Z, no con S. Vamos a 1 de Crónicas 13. 1 de Crónicas 13 a partir del versículo 6. Aquí está hablando la Biblia de cuando David quiso traer el arca del testimonio que los filisteos, los archienemigos del pueblo de Israel, habían secuestrado y habían llevado a su campamento. Después Dios hirió su campamento, los filisteos no quisieron saber nada del arca y se la regresaron. El arca estaba resguardada en casa de un israelita. David se acordó que el arca estaba ahí, quiso traerla a su lugar, al templo o al tabernáculo en ese entonces. Primera de Crónicas 13:6. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Si se nos hace difícil entender la historia de Nadab y Abiú, la de Usa todavía está más difícil de entender.
Aún David, un hombre cuyo corazón, dice la Biblia, era un corazón acorde al corazón de Dios. David, que aparte de ser un rey magistral, un poeta talentosísimo, un guerrero formidable, aparte de todo eso, David era un teólogo excelente. Pues aún él se apesadumbró ante lo que le pasó a Usa. Mire qué dice el versículo 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. O si David se apesadumbró porque no entendió de momento por qué Dios había matado a Usa, pues imagínense usted y yo, que somos simples mortales, que nuestra preparación teológica ni siquiera puede compararse. Es decir, no le llegamos ni a los talones teológicamente a David. Y si él se apesadumbró y no entendió, pues usted y yo menos. La ejecución de Usa provoca aún más protestas que el caso de Nadab y Abiú. Y las provoca porque hemos aprendido que Dios es un Dios de amor, un Dios de benevolencia, lento para la ira, grande en misericordia. Y si algo no se vio aquí, Dios fue lento. Él se vio rápido. Más tardó Usa en poner la mano sobre el arca que Dios matarlo en ese momento. Cuando lo único que pretendía Usa era detener el arca para que no se cayera. Era más de esperarse un gracias, Usa, por parte de Dios, a que Dios se enojara y lo matara, ¿no? Pues no, Dios lo mató. Hermanos, para poder entender estas historias, debemos considerar algo que generalmente pasamos por alto cuando las leemos. Y eso que debemos considerar es la consagración, la educación y la preparación que los involucrados en estos hechos tenían en las cosas de Dios. En ambos casos se trataba de hombres que habían sido elegidos para llevar a cabo tareas específicas en el servicio a Dios. En ambos casos se les había instruido específicamente sobre qué hacer y qué no hacer al ejecutar sus labores dentro del tabernáculo de reunión, que en ese entonces era el templo de Israel. Mire por ejemplo el caso de Nadab y Abiú. Si vamos a Éxodo, el libro del Éxodo, versículo 30. Harás asimismo un altar. Estas son instrucciones que Dios le está dando a Moisés para hacer el altar ese en donde Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Aquí está registrado cuando Dios apenas le está diciendo a Moisés cómo es que va a hacer el altar y qué va a hacer en ese altar. 31. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de manera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Luego siguen una serie de instrucciones para su manufactura. Y luego vienen las instrucciones del uso de ese altar. Versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Aarón fue el primer sacerdote israelita. Por eso las instrucciones se le daban a él. Las instrucciones que le daban a Aarón después fueron transferidas a todos los que se dedicaban al mismo oficio. Cada mañana, fíjese la instrucción, cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, el incienso. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, es decir, 2 veces por día había que ofrecer el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Luego escuche, versículo 9.
no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Instrucciones claras. El altar del incienso había sido declarado por Dios como muy santo. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, actuaron en un claro desafío a la orden de Dios. Así que el juicio de Dios fue rápido, preciso. Y su explicación a Moisés también lo fue. Versículo 3 de Levítico 10. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es después de que Nadab y Abiú habían sido fulminados. Esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y la culminación de este episodio está en la última parte de este versículo. ¿Qué pasó? Aarón se cayó. ¿Qué otra cosa podía hacer? La evidencia era clara, el veredicto había sido dado por Dios. Estaba específicamente prohibido encender fuego extraño. Nadab y Abiú desobedecieron, Dios ejecutó su justicia. Y el caso de Usa es similar. Vamos a Números 4, a partir del versículo 15. Más instrucciones de parte de Dios para la gente que trabajaba en el templo. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Fíjese, pero no tocarán cosa santa, no sea que ¿qué? No sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Versículo 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo, pero no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. No solamente estaba prohibido tocar las cosas santas, estaba prohibido incluso verlas. Así que en este caso Dios no solamente dio el mandamiento, pero dio provisiones, estipulaciones extra. Usa era un cuatita. Usa sabía exactamente cuáles eran sus obligaciones. Tenía perfectamente entendido que a los ojos de Dios tocar el arca